Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Evangelio de los discípulos de Emaús. Es un evangelio, Señor, que siempre nos toca en lo hondo, porque te vemos como un Dios de corazón inquieto que sales a buscar a los hombres extraviados a lo largo de todos los tiempos, a mí tantas veces, a cada uno de nosotros. Nos persigues, pero sin agobiarnos. Nos buscas, pero sin coaccionar nuestra voluntad. Exactamente igual que haces ahora desde este sagrario donde yo estoy haciendo la oración. Jesús, tú te has quedado para que podamos estar contigo, pero también para poder estar con nosotros, porque nos quieres. Tu corazón enamorado está ardientemente cercano al hombre y te haces débil para conseguir una unión mayor con nosotros. Pero vamos al Evangelio de hoy. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. En el camino se le acerca nuestro Señor, Jesús, al que nos reconocen, y hay un diálogo en el que se descubre lo que les pasa. ¿Acaso eres tú el único que no sabe lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo? ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto, ya estamos en el 3er día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles. Lo sabían, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él, a Jesús, no le vieron. Señor, quizás una manera de describir a estos discípulos es diciendo que estaban de vuelta. Estaban de vuelta en todos los sentidos. En un sentido externo, que volvían a su casa, físicamente andaban de vuelta, pero también espiritualmente, interiormente. Estaban desencantados, sin ilusión. Todo les parecía mentira, una farsa. Su sueño se había roto en 1000 pedazos y con él su corazón. Y ya no estaban ni para milagros. Estaban de vuelta de todo, con esa expresión que a veces comentamos. ¿Qué es lo que había ocurrido? Pues que un acontecimiento inesperado los ha descolocado totalmente. Esto de que las mujeres vengan diciendo que ha habido una aparición de ángeles, de que el sepulcro ya no alberga el cuerpo de nuestro Señor, etc., pues es algo desconocido, nuevo, pero no quieren sufrir más, no quieren enfrentarse a lo desconocido. Y deciden ni oír, ni mirar, ni esperar nada, marcharse y abandonar. Quizás porque les asusta reconocer su propia realidad también, que ellos habían dejado solo al Señor, que el Señor había sido crucificado por la maldad humana ante su propia pasividad y que el Señor, igual que todos los profetas antes de Él, habían anunciado que esto pasaría, que era necesario, pero que resucitaría el 3er día. Pero todo esto, para ellos que están de vuelta, se les plantea como algo de lo que es imposible sacar nada bueno. Mejor huir y tratar de olvidarlo para siempre. Esto no existe. Pero en realidad
Es mejor enfrentarnos a lo desconocido, porque en esa frontera entre el caos y el orden, que es donde aparece lo desconocido, en esa frontera en la que abordamos nuestros problemas y nuestras perplejidades, es donde crecemos interiormente. Es donde podemos aprender cosas nuevas que nos hacen falta en esta vida. Es mejor enfrentarnos que esconder la cabeza o huir. Incluso aunque eso duela un poco. Incluso aunque nos tropecemos un poco con tu cruz, Señor. Porque detrás de la cruz está la gracia, está tu perdón, Señor, y la resurrección. Y es lo que tú mismo, Señor, les obligas dulcemente a hacer. Qué necios enfrentarse a sus miedos. Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. El otro día escuché a un famoso psicólogo clínico, que es también un intelectual que da muchas conferencias, se llama Jordan B. Peterson. Le escuché una conferencia en la que contaba un cuento para niños de 4 años, escrito por Jack Kent. Y es un cuento que hay que escucharlo y leerlo con esa conciencia de que los cuentos que tienen una historia a veces en sus antecesores, ¿no?, de cientos, incluso miles de años, narran de una manera sencillísima verdades profundísimas. Y este cuento explica precisamente cómo debemos comportarnos cuando encontramos lo que no esperamos, lo desconocido, y quizás por eso un tanto amenazante. Se llama Los dragones no existen. Y repito que es un cuento para niños de 4 años. Los dragones no existen. Eso es algo, Señor, que lo sabemos todos. Los dragones son criaturas ficticias. Son reptiles, son terribles, viven para siempre, echan fuego por las narices y encima atesoran como, sí, oro, ¿no? Es como una extraña combinación de atributos que desde luego no le hacen nada real. Vamos al cuento. Billy Bisbee es el protagonista, un niño. Billy Bisbee se sorprendió mucho cuando se levantó una mañana y se encontró un dragón en su habitación. Era un dragón pequeño, del tamaño de un gatito. El dragón meneó su cola alegremente cuando Billy le dio palmaditas en la cabeza. Quizás sea interesante saber que en la mitología china el dragón es un personaje tremendamente positivo, indicador de buena suerte. De hecho, el símbolo kanji para la gracia que tienen los chinos es un símbolo que representa una casa y dentro de la casa el dragón. El dragón está en tu casa, estás en gracia, tienes esa suerte. En cambio, en la mitología europea, el dragón es generalmente algo a lo que hay que hacer frente, algo a lo que combatir, pero para construir luego algo de mucho valor con los restos del dragón, después de vencerlo. Y que además encierra ese combate y ese vencimiento del dragón la posibilidad de enriquecerse enormemente con ese fabuloso tesoro que guarda. Volvemos al cuento. Billy bajó las escaleras para contarle a su madre: «Mamá, hay un dragón en mi habitación». «Los dragones no existen», dijo la madre de Billy, y lo dijo con total convicción. A veces, cuando aparece algo inesperado en nuestra vida, que rompe el orden de lo establecido, reaccionamos negándolo. No, esto no puede ser, esto no existe. Mirando para otro sitio, actuando como si no fuera real. Los dragones no existen. Pero hay un dragón en la casa. En mi familia o en mi interior. Algo me ha dolido o sentado mal. Alguien ha tenido en casa una reacción extraña. No me está gustando lo que hago. No me está gustando cómo se comportan estas personas. A las que quiero, por otro lado, que pueden ser mis hijos. Siento a Dios
lejano, cada vez más lejano. Algo que me hace sufrir. O cada vez me siento más distinto al resto de la gente. Se me ha ocurrido una idea extraña y que me hace mucho daño porque va contra mi vocación o va contra la llamada que Dios me ha hecho a formar a lo que sea, a formar esta familia. Todos hemos visto casas, hogares donde hay docenas de dragoncillos pululando por todas las habitaciones, todos esos dragones cuidadosamente ignorados por las personas que viven en la casa. Se manifiesta en una cena donde saltan chispas y hay una enorme tensión, una relación que está hecha de pullas y de ataques en vez de cariño. Quizás estos días puede ocurrir que nos demos cuenta de que hay dragones, hay pequeños dragones. Incluso me doy cuenta de que, por ejemplo, yo soy un poco insoportable o un poco maniático y que hay cosas que me ponen muy nervioso. O hay un grupo de clase de la uni donde hay un mal rollo tremendo. Pues estas personas no son las que yo pensaba que eran. Billy volvió a su habitación y comenzó a vestirse. El dragón se acercó a Billy de manera amistosa y meneó su cola, pero Billy no le dio palmaditas en la cabeza. Si los dragones no existen, es una tontería darle palmaditas en la cabeza. Billy se lavó la cara y las manos y bajó a desayunar. El dragón bajó con él. Ahora era más grande, casi del tamaño de un perro. Billy se sentó a la mesa. El dragón se sentó sobre la mesa. Este tipo de cosas normalmente no estaban permitidas en casa, pero no había mucho que su madre pudiera hacer. Ella misma dijo que los dragones no existen, y si no existen, no puedes decirle que baje de la mesa. Este psicólogo del que he tomado este cuento decía en esa conferencia que algunas veces los hijos de sus amigos no se sientan a la mesa, sino que se sientan sobre la mesa, los hijos pequeños, o corren alrededor de la mesa, tirando todas las cosas de la mesa, o incluso corren alrededor de la casa vaciando todas las estanterías y mantienen a sus padres tan ocupados, es una imagen que quizás hemos visto o experimentado en primera persona, mantienen, ya digo, a sus padres tan ocupados persiguiéndoles que no tienen los padres ni tiempo para actuar como adultos con otras personas. Y bajo esas circunstancias, decía este psicólogo, es inevitable preguntarse si estás tratando con un niño o con un dragón, metafóricamente. Y si no será que el dragón es grande e ingobernable, precisamente porque los padres no quieren de ninguna manera admitir que existe. A veces ocurre esto, ¿no? Que no queremos admitir que, hay un problema en la educación de este niño. No un problema gordo, pero un problemilla. La madre hizo algunas tortitas para Billy, después de que Billy bajara, y el dragón detrás. Pero el dragón se las comió todas. La madre hizo más, pero el dragón también se las comió. La madre continuó haciendo tortitas hasta que se quedó sin mantequilla. Billy solo consiguió una, pero pensó que, en cualquier caso, no iba a tomar más que una, así que no pasaba nada. Casi todo tiene una causa. No podemos conformarnos. A veces no estamos, por ejemplo, tan contentos como deberíamos. Y es un momento de preguntarse, de no mirar para otro sitio, sino decir con San José María, a ese punto de camino, ¿no? ¿No hay alegría? Piensa, hay un obstáculo entre Dios y yo. Hay un dragón aquí. Casi siempre acertarás. Hay un dragón que se está comiendo mis tortitas, lo que me debería dar alegría. Es decir, hay un dragón que significa que en casa, en mi vida, hay algo que no quiero ver y que se está comiendo esa alegría. ¿Qué es, Señor? Por ejemplo, cuando me conformo con una oración de medio pelo y escucho o leo a un santo y digo, caray, ya me gustaría a mí
pero no aspiro seriamente a eso. O cuando me basta con una acción de gracias después de comulgar, cuando podáis comulgar, ¿no? Sin mucha fe. O cuando me doy cuenta que nunca percibo el amor de Dios en mi trato con Él. O que las amigas a las que intento acercar a Dios no avanzan. Y entonces me voy conformando a eso diciendo, bueno, pues la vida es así. Me pongo de vuelta, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Y a lo mejor no queremos enfrentarnos a algo más profundo, y es que no. Hay un dragón que se está comiendo tus tortitas. Hay un dragón que no quieres ver, que quizás es tu carácter un poco endemoniado, o tu falta de carácter, o a lo mejor es tu pereza, o a lo mejor es, yo qué sé, o no, a lo mejor es esto que te asusta y que te da un poco de miedo y no te enfrentas o no te crees capaz de hablar de Dios claramente, o yo qué sé, tantas cosas. Señor, tú eres el que nos las tienes que decir. Y a base de ignorar a ese dragoncito que se está comiendo tus tortitas, se está haciendo cada vez más grande. Por eso San José María daba este consejo, ¿no? Para poner remedio a tu tristeza, la falta de alegría, la falta de tortitas, ¿no? Me pides un consejo. Voy a darte una receta que viene de buena mano, del apóstol Santiago. ¿Estás triste, hijo mío? Haz oración. Prueba a ver. Haz oración. ¿Qué significa hacer oración? Hacer oración significa enfrentar el dragón con las armas de un hijo de Dios. ¿Qué es, Señor, lo que me pasa? ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Esto que ha aparecido en mi vida, inesperado, ¿cómo trato esto? Si los discípulos de Maús se hubieran quedado en el cenáculo diciendo, bueno, Señor, interiormente hablando a Dios Padre, ¿qué significa esto? ¿Qué está pasando? Billy fue arriba a lavarse los dientes. La madre empezó a limpiar la mesa. El dragón, que ya era tan grande como la madre, se instaló cómodamente en la alfombra del hall de entrada y se echó a dormir. Cuando Billy bajó las escaleras, el dragón había crecido tanto que llenaba el hall completamente. Esto es muy divertido. Billy tuvo que dar un rodeo por el cuarto de estar para llegar a donde estaba su madre. No sabía que los dragones crecieran tan rápido, dijo Billy. Los dragones no existen, dijo la madre firmemente. Limpiar la planta baja le llevó a la madre toda la mañana, porque con el dragón en medio tenía que escalar por las ventanas para entrar en las habitaciones. Pensad en esas casas en las que resulta imposible algo tan sencillo, no limpiar la planta baja, ¿no? Pero como desayunar o comer en paz. ¿Por qué? Pues generalmente porque hay algo que no se ha querido mirarlo de frente y que se ha hecho tan grande que ocupa todo el espacio de esa casa, todo el espacio de las relaciones entre esas personas. Algún dragón. Y en mi propia vida, cuando hay un dragón bajo la alfombra, lo cotidiano, lo de siempre, lo de cada día se vuelve complicado. Las cosas que antes se hacían con alegría y con facilidad, ya no. Ahora cuestan y cansan, agotan. Porque hay algo que está ocupando ese espacio. Al mediodía, el dragón llenaba la casa entera. Su cabeza salía por la ventana delantera, su cola por la ventana trasera, y no había una habitación en toda la casa en la que no hubiera alguna parte del dragón. Cuando el dragón se despertó de su siesta, estaba hambriento. Una furgoneta de la panadería pasó por delante de la casa. El olor a pan recién hecho fue más de lo que el dragón podía resistir, así que corrió calle abajo detrás de la furgoneta de la panadería. La casa se fue con él, naturalmente, como el caparazón con el caracol. El cartero se cruzó con la casa, justo cuando iba a llevar una carta a los Bisbee. Persiguió la casa de los Bisbee por la calle durante varias manzanas, pero no pudo alcanzarla. Cuando el señor Bisbee regresó a la hora de la comida, lo primero que notó es que su casa había desaparecido. Gracias a Dios, uno de los vecinos fue capaz de decirle en qué dirección se fue. Bueno, este tipo de cosas le pasan a la gente, ¿no? Con más frecuencia de lo que pensamos. A veces un hombre va a su casa sin ser consciente de que hay cosas que están pasando en su casa. Y cuando llega, pues la casa no está, su seguridad, lo que él pensaba que eran.
Quizás los hijos se han separado completamente de él y hay un día en el que cae a la cuenta de que no los tiene afectivamente. O quizás la mujer ha decidido de repente, aunque por supuesto no tan de repente, ¿verdad?, marcharse. O una amistad se ha perdido. O ya no me une nada a mis hermanos, a mis compañeros de proyecto, en esta cosa que me motivaba tanto, incluso en mi propia vocación, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, de acuerdo con esta historia para niños de 4 años, eso pasa porque algo ignorado estaba creciendo en la casa y nosotros pretendíamos no verlo. El señor Bixby cogió el coche y comenzó a buscar su casa. Empezó a fijarse en todas las casas mientras pasaba junto a ellas, hasta que una le resultó familiar. Billy y la señora Bixby estaban agitando los brazos desde una ventana del piso de arriba. No sé si sabes que en el siglo XIX en la India, cuando una casa se construía, iba el sacerdote local hindú y en la ceremonia de la primera piedra el sacerdote clavaba como una pica, como un palo afilado, lo clavaba bien profundo en la tierra, en esa primera piedra, junto a esa primera piedra. Y el motivo era, según he oído contar, para mantener el gran dragón que está bajo la tierra clavado firmemente por su cabeza, para que no se pueda mover y tirar abajo la casa. ¿Qué significa eso? Tiene un significado simbólico. Pues lo mismo que leemos cuando en el en el Nuevo Testamento, Jesús nos anima a construir la casa sobre roca y no sobre arena. Porque tú, Señor, lo que nos dices es, no importa lo buena que sea la casa o lo bien construida que esté o lo rica que sea, si está construida sobre la arena, es decir, sobre la mentira, es decir, sobre un dragón que se mueve, no hay nada que se vaya a conseguir en esa casa. Todo lo que se haga desaparecerá en algún momento. El señor Bixby trepó por la cabeza del dragón hasta el porche de entrada y alcanzó la ventana de arriba. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Fue el dragón, dijo Billy. Los dragones no existen, empezó a decir la madre. Mamá, hay un dragón, insistió Billy, un dragón muy grande. Y Billy dio unas palmaditas en la cabeza del dragón. El dragón meneó su cola contento. Entonces, más deprisa de lo que había crecido, el dragón comenzó a hacerse pequeño. Pronto fue otra vez del tamaño de un gatito. No me importan los dragones si son de este tamaño, dijo la madre. ¿Por qué tuvo que hacerse tan grande? No estoy seguro, contestó Billy, pero creo que solo quería hacerse notar. Y aquí termina el cuento. Todos tenemos dragones. Esos dragones se alimentan de todas aquellas cosas no dichas, todas aquellas negaciones, represiones, mentiras, disimulos que nos decimos entre nosotros o que nos decimos a nosotros mismos, de todas aquellas situaciones que nos resultan desagradables o conflictivas y que metemos bajo la alfombra para no verlas. Los dragones viven en esas sombras cotidianas de las miserias que nos ocultamos a nosotros mismos y tratamos de que los demás no vean. Y por eso, Señor, es tan importante reconocer lo que hemos hecho mal. Regresar al punto de partida, representar el camino que hemos recorrido, el camino que tenemos que recorrer. Y si en él hay algo que nos da miedo, mejor hacerle frente, porque si no, crecerá y se expandirá hasta ocupar toda tu casa. En realidad, todos nosotros vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos oír. Y cuando todo ha pasado, pues entonces sí, ya nos damos cuenta de que había señales sin importancia aparente que pasamos por alto, y nos damos cuenta de nuestra torpeza, Señor, y de nuestra negación, pero en ese momento no nos damos cuenta. Podemos no darnos cuenta. Y por eso es tan importante cuidar esas cosas pequeñas en nuestro amor, en nuestra lucha, evitar esos pequeños descuidos de desafecto. Todo tiene su importancia. No hay nada que hagamos que no tenga su importancia. Por eso el Señor nos dijo que nuestra vida es lucha. La vida del hombre es lucha sobre la tierra, dice Job.
Y eso supone tener la entereza de mirar la vida de frente, de levantar la alfombra y sacar lo que durante años hemos ido metiendo. Y entonces nos daremos cuenta que esas cosas que nos asustaban, que no nos gustaban de los demás o de nosotros, pues son como dragones que se van haciendo pequeños y se hacen simpatiquillos, como un gatito. Mira, en la vida de todas las personas aparecen cosas dolorosas que son como dragones que hay que enfrentar, repito. Pero que en ellas se encuentra una gran posibilidad también. Esas cosas pueden ser pues una pequeña traición a nuestros ideales, el reconocimiento de que, ya digo, en mi vida hay algo que no anda bien, o en el trato con mis hermanos, o en mi noviazgo, o en mi matrimonio, o en mi trabajo, o en una amistad, descubrir algo en mí de lo que soy culpable por mi abandono y que no me gusta, porque me he hecho una persona muy egoísta o muy vaga, incapaz de cumplir sus obligaciones, o una persona criticona, o una persona picajosa y quejosa, o una persona mentirosa, o un pequeño tirano, o una persona sensual e incluso lujuriosa, o una persona impositiva, insensible a los demás. O puedo descubrir que hay cosas en mi matrimonio, con mis hijos o con mis padres que no van como esperaba. O mi vocación también. No mires a otro lado. No ignores ese dragón, aunque te dé miedo, porque si lo haces, crecerá y se hará enorme. Y te robará toda tu alegría, tus tortitas. No huyas como los discípulos de Maús. Míralo como una oportunidad de crecer. Fíjate que San José María decía: pensad bien, hijos míos, pensad en las circunstancias que cada uno rodean y sabed que nos sirven más las cosas que aparentemente no van y nos contrarían y nos cuestan que aquellas otras que al parecer van sin esfuerzo. No se crece sin esfuerzo. No se mejora sin esfuerzo. Enfrentarse a ese dragón siempre da miedo o pereza, pero eso es una mala solución. Lo que necesitamos es valor, amor, disciplina, también inocencia, ilusión. Y entonces volvemos a poner orden en el caos, pero un orden mejor que el anterior de la aparición del dragón. Porque tú, Señor, nunca nos abandonas. Tú siempre sales a nuestro encuentro, como hiciste con los discípulos de Maús. Siempre tenemos tu ayuda para lograrlo. Nuestra vida está llena de esperanza. Siempre es posible cambiar, mejorar, hacer pequeños esos dragones que asfixian y que nos quitan todo el espacio para vivir. Siempre es posible. Esto es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Al final, aquellos discípulos, llenos de alegría, con su corazón encendido, volvieron corriendo a Jerusalén y anunciaron: hemos visto al Señor y hemos cenado con Él. Y no nos dábamos cuenta de que el problema no era tal problema. Era una ocasión de crecer. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a no negar los dragones de nuestra vida, sino a enfrentarlos con la ayuda de la gracia y con su ayuda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.